Estoy grabando. Ya. Em, Quería ver mejor los ejercicios de esta guía, porque igual encontré que eran súper completos, porque igual los certámenes, habían ejercicios que se repetían mucho y cosas así. Entonces, si entienden esta guía, van a entender lo de los certámenes súper bien. Respecto al certamen Ujú. anterior, me preguntaron cosas que nunca habían preguntado en los certámenes. O sea, la cosa de ver la cadena que no salió ningún certamen del certamen uno que lo preguntaron. El tema para encontrar... ¿Qué cosa de la regla de la cadena? Mira, esta parte de am, esta ecuación con el torque, ¿cómo se llama? Esa cosa. Como la ecuación dinámica. Ah, ya, ya, ya. Sí, Onda calcular el lagrangiano. sí, La ecuación de eh, Euler-Lagrange. eso mismo. Sí, 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 sí. Mm, claro. Pero ahí es ocupar regla de la cadena nomás. O sea, claro, igual Bueno, no ha el tema salido. es Sí. que se complicó mucho en verdad. Bueno. Mm, ya, ya, ya. Como que la ecuación era media rara. Ya, ya, ya. Se podía hacer, pero está complicado. A lo mejor con un poco más de tiempo. ¿Cuánto tiempo les dan para Era el como quiz? 1 hora, parece, ¿no? Ya. Bueno, igual estos ejercicios, hay cosas que no han entrado en los certámenes. Entonces, igual yo creo que esta guía está súper completa. Por si les preguntan cosas. Ya, entonces dice, considere una planta continua de primer orden descrita por su modelo nominal G0S con condiciones iniciales de la actuación y la salida igual a cero. Ahí está la planta. Obtenga AC, BC y CC de la representación interna continua de 1, ¿ya? Que es la representación en variables de estado, con I de t igual a X de t. Expresa los resultados en función de K y A de los parámetros de la función de transferencia según corresponda. Ya. Entonces, tenemos que la planta es, para maximizar esto, G de S es igual a K partido S más A. Entonces, para pasar de una función de transferencia a una representación de estado, podemos ocupar variables auxiliares, o como en este caso, es de primer orden nomás, entonces es igual más fácil. Podemos simplemente aplicar la inversa de Laplace. Entonces, esto es I de S, la planta, partido U de S. ¿Ya? Si despejamos estas cosas, nos va a quedar K U de S es igual a I de S por S más A. Entonces, al aplicar la inversa de Laplace, tenemos que esto es K U de T es igual a, esto en la derivada, entonces sería I punto de, de T más, y aquí me faltó otro I de S. Esto sería I de T. ¿Ya? Entonces ahora despejamos para la variable de estado, que sería I de T, y la derivada I de T es igual a menos a I de T más K U de T. Bueno, y para llevarlo a representación de estado, tenemos que ocupar la variable x, entonces reemplazamos lo voy a hacer aquí mismo, voy a extender esto, va a ser x punto, y punto, y como reemplazamos x por y, la salida va a ser igual al estado, y de t es igual a x de t. Entonces esa sería la representación en variable de estado continua, de una función de transferencia continua,
a variables de estado continuo. Lo siguiente es obtenga A, B y C de la representación interna muestreada con periodo de muestreo t en segundos de 2. Y ahí nos dan el esquema. Con I de k es igual a x de k, expresa los resultados en función de AC, BC, CC y T, según corresponda. Ya. Para este punto hay dos formas de hacerlo. Supongo que dieron control 2. Esto se vio en control 2. Hay la forma directa, que es pasar de variables. Voy a poner aquí, este era el 1.1. Esto es el 1.2. Esta va a ser la forma 1. La primera forma es de pasar de variables de estado continuas a variables de estado discretas, ¿ya? Que es lo que nos piden en el fondo. Esto es el objetivo. Entonces, como ya tenemos esta representación de estado, según control 2, como se dio, tenemos que lo escribían de esta forma. Era x de k más 1 es igual a phi de x de k más gamma u de k. Y la salida y x y de k es igual a c x de k. ¿Ya? Entonces, la primera fórmula es obtener estos valores, pues, el phi y el gamma. Entonces, este phi se obtiene a partir de esta, que es la transformada de Laplace inverso de S por la identidad menos AC, que esto sería el AC. Bueno, aquí lo voy a escribir aparte. AC es igual a menos A, DC es igual a K, y CC es igual a 1, que es el factor de K. Esto a la menos 1, evaluado en T igual a T, el primer muestreo. Y gamma es igual a 0, la integral de 0 a h de phi por dc en la variable auxiliar de v. Ahora tenemos lo siguiente. Voy a continuar aquí. Voy a continuar acá. Este phi, entonces, va a ser la transformada de la Laplace inversa de SI menos AC, ¿ya? Pero como AC es menos A no va a ser SI más A minúscula. Y a la menos 1 va a ser 1 partido S. SI va a ser 1 nomás, que al final va a ser peludo, porque es de una dimensión. Voy a poner más A. ¿Ya? Y esto evaluado en T igual a tau. Bueno, y con las tablas, o por si se recuerdan, igual está el archivo por ahí. Esto, la transformada de Laplace inversa, es E a la menos AT. ¿Ya? Y reemplazando T igual a T, nos queda que es E a la menos AT. Para el siguiente, para el gamma, tenemos esta integral. Pero, bueno, aquí ya encontramos ya que este phi era esto. De todas maneras, esto también se puede demostrar de que esto es ACT.
para cualquier sea la dimensión de esto. Esto es la matriz, o sea, la matriz exponencial. Ya, pero eso es otro tema, se puede demostrar eso. Pero igual, como nos dio la dimensión, era lo mismo. Ahora, integrando, tenemos que DC es K. Vamos a dejar el K fuera. Integral de 0 a h de E a la menos a v en dv. ¿Ya? Esa era la variable auxiliar. Y esto es K menos E a la AV. Integral partido, esto era A. Sí. Y esto lo evaluamos entre 0 y t. Entonces podemos dejar afuera el K partido A. Y esto al evaluarlo en 0 da menos 1. Va a quedar... Ah, ya. Menos con menos se va a dar. Entonces va a quedar 1 menos E elevado a la menos a t. Y eso es. Esa es la forma directa, ocupando estas soluciones. La segunda forma es... Creo que el profe se la mostró de esta forma. Voy a sacar esta hoja porque ya la llené mucho. La segunda forma es pasar de... Forma 2. Es pasar de función de transferencia continua a función de transferencia discreta y después pasar a variable de estado discreto. ¿Ya? Esa fue la forma que lo hizo el profe, creo, en un video. Bueno, y esto se hace ocupando la siguiente ecuación. Para esto, para pasar de función de transferencia continua a discreta, se tiene lo siguiente. Que la función de transferencia discreta en z va a ser igual a 1 menos z menos 1, que esta es la respuesta, la inversa de la respuesta escalón, creo. Sí. Por la transformada z de la inversa de Laplace, la transformada de Laplace inversa, de gs por 1 partido s. O sea, la respuesta escalón. Por eso es que después se le multiplica. Esto sería como el s, pero en tiempo en z, para que al final se cancelen y que la similitud entre g y h. Y esto está evaluado en t igual a t mayúscula y se cierra. Entonces, tenemos lo siguiente. Esto se puede ocupar con las tablas. Igual se puede hacer paso a paso, pero les voy a mostrar las tablas aquí. Esta es la que les quería mostrar. Ya. Lo que tenemos aquí en GS, al final acá, esto es un... ¿Cuál era acá? Ya, ahí está. K partido S más A por S. Entonces, lo que tenemos aquí, lo queremos pasar acá. ¿Ya? Entonces, la transformada Z de esto, lo podemos hacer directamente de acá. Entonces, la única que se parece acá, de esta tabla, es esta, que es A partido S por S más A. ¿Ya? Pero no es completamente igual a la de nosotros. ¿Ya? Entonces, para dejarlo de esa manera, podemos hacer de que esto sea, lo podemos dejar de la siguiente forma. K partido A partido S, S más A. Entonces nos va a quedar un factor afuera.
de K partido A. Entonces, ¿ven? Ahí está esa misma forma. La de aquí. Entonces está en el tiempo continuo, pero nosotros queremos pasar directamente a Z. ¿Ya? Entonces esa es la solución que nos da de pasar a esto a Z. ¿Ya? Entonces simplemente lo vamos a anotar acá. Entonces todo esto al final va a ser lo que les mostraba ahí. Que esto va a ser 1 menos E a la AT, a la menos AT. Si se dan cuenta, creo que aquí aparece con... Claro, también aparece con T. Bueno, justo. Pero, bueno, no que nos peguen. Después esto es Z a la menos 1. Partido 1 menos Z a la menos 1. 1 menos E a la menos AT, Z a la menos 1. Y esto está multiplicado por 1 menos Z a la menos 1. Igual, ese 1 menos Z a la menos 1 está aquí. ¿Ya? ¿Ven? Aquí como que se multiplica por S, el equivalente en Z. Ya. Entonces aquí podemos cancelar estos términos. Aquí se cancela este y este. Y nos queda aquí h de z es igual a... Ah, pero me faltó algo. Este factor, el k por a. Entonces también hay un k partido a. Por eso, por esto. Entonces nos va a quedar, lo podemos dejar de la siguiente manera. K partido a, 1 menos e elevado a menos at. Y lo de acá, podemos pasar este z hacia acá y multiplicarlo. Entonces esto es lo mismo que cancelar esto y multiplicar esto por z y meterlo acá dentro. ¿Ya? Entonces esto nos quedaría z, ¿ya? Z por 1. Y después estos z se cancelan. Entonces quedaría solamente la exponencial. E elevado a la menos a t. Listo, entonces aquí tenemos la función de transferencia en z. Y luego podemos hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente para el tiempo continuo, de que esto es i de z y esto es u de z. Multiplicamos cruzado, nos va a quedar u de z, u de z es igual a i de z por z menos i de z por e elevado a la menos a t. ¿Ya? Entonces, al aplicar la transformada z inversa, ¿ya? Nos va a quedar bueno, nos va a quedar u de k. Después aquí este z significa un corrimiento, entonces va a ser i de k más 1. ¿Sí? Esto va a ser i de k a la menos a t. Entonces despejando para i de k más 1, i de k más 1 es igual a e a la menos a t más... Se me olvidó multiplicar este término de acá. Bueno, pero esto lo voy a dejar, voy a hacer tramposo y voy a decir que esto es igual a b. Entonces esto era b. ¿Ya? De todas maneras lo voy a escribir aquí de nuevo como eso. Esto es k partido a
1 menos e elevado a la menos at. Y aquí esto era un u de k, o sea, un u de, sí, un u de k. Y esto es el i de k. ¿Ya? Entonces, para pasarlo a variable de estado, hacemos lo mismo del anterior. Esto lo voy a pasar a x. Y al final va a ser que i de k, tengo que ser consistente, ¿verdad? Estoy poniendo paréntesis, ya voy a usar paréntesis. U de k es igual a x de k. Entonces, si comparamos, los dos métodos nos dieron iguales, po. Las mismas, los mismos parámetros. Al final, claro, que sería x de k, acá, voy a subir, aquí estaría. Ese x de k, después el phi, que vendría siendo en este contexto, lo queríamos dejar como, nos pedían que lo dejáramos como x de k más 1 es igual a x de k más b u de k. Y el i de k es igual a x de k. Si se dan cuenta, nos dio lo mismo. Entonces, este a es igual a este phi, que es el e a la menos at, que es el de acá. Y este b también es igual a este gamma, que es lo que nos dio acá. Entonces, las dos formas nos dieron los mismos resultados. Y bueno, el C se despeja de acá mismo, de este C, que era 1. ¿Ya? Entonces quedó ahí, que C igual a 1. Y eso, esas son las dos formas de proceder. Una más requiere hacer integrales y la otra es como más paso a paso. Bueno, lo siguiente que preguntaban es obtenga eh, obtenga AE, BE, CE de la representación interna muestreada extendida de 3. O sea, lo de acá. Y donde... Ah, ya. Y ahí nos dan las variables de acá. Expresa los resultados en función de ABC, según corresponda. Ya, entonces ahora hay que hacer la representación interna extendida. Que esto es lo siguiente. Ahora, ahí está. Ya, la representación interna extendida es de la siguiente forma, que es el z de k más 1 es igual a AE z de k más BE delta U de k y el I de k es igual a CE de z de k. Ahora voy a extender la representación extendida porque este z de k en verdad es x de k más 1 U de k. Contiene esos valores. ¿Ya? Después este z de acá también. Aquí este AE va a ser de 2 dimensiones, vamos a ver. Pero voy a empezar a escribirlo nuevo. Esto va a ser x de k, u de k menos 1. Claro, porque un tiempo atrás. Después este b va a estar acá. Este b y el delta u de k es simplemente el delta. Entonces se puede escribir como u de k menos u de k menos 1. La diferencia entre las actuaciones.
el delta. Y el I de acá es igual al C extendido. Vamos a escribir acá. X de K, lo mismo. U de K menos 1. Ya. Entonces, como lo obtuvimos anteriormente, tenemos que simplemente rellenar esto. Entonces nos piden que lo rellenemos en función de A, B y C, que obtuvimos anteriormente. ¿Ya? Entonces, esta era la representación en términos de A, B y C. Con A era igual a esa exponencial, el B era eso, y C era igual a 1. Entonces, lo que tenemos, bajar esto aquí, tenemos el primer término. Bueno, partamos por lo primero. La salida tenemos que ir igual a C por el estado. Entonces, simplemente tenemos que la salida es igual a C por el estado. Y no dependía de una actuación anterior. Entonces aquí es simplemente 0. ¿Ya? Ahora, teníamos que el estado en K más 1 era igual el mismo estado por A. Entonces, aquí es A. Más B por U de K, que es el de acá. Entonces, tenemos que esto tiene que tener un U de K. Entonces, y va a estar multiplicado por B. Entonces va a ser un B acá. ¿Ya? Pero además le estamos multiplicando un B por menos U de K menos 1. Entonces, para sacar este término, porque este término no lo tenemos acá, simplemente le sumamos este, porque este sumándolo va a eliminarse con este restándose. Entonces vamos a eliminar uno de acá. Entonces este se va a cancelar con este... No, mentira, no era un 1. Tiene que ser con B. Claro. Entonces este BU de K menos 1 se va a cancelar con este menos BU de K menos 1. Y va a quedar solamente este BU de K, como está acá. Y el delta U es simplemente... O sea, el U de K es simplemente ese U de K. Entonces no tiene nada que ver con el X. Es 0. Y aquí va a ser 1. Pero al igual que anteriormente, va a quedar este remanente. Entonces, para eliminar esto, le sumamos este de acá. Y va a ser un 1. Entonces, esa sería las matrices. Esta sería la matriz extendida, B extendida y C extendida. Y eso sería la pregunta. ¿Qué número era? La 1.3. ¿Alguna duda? No sé. ¿Están surgiendo? Háblenme nuevo. O se ve muy rápido, no sé. Ok, los términos de la B se eliminan entre sí, ¿no? El U de K menos 1 Claro, con el sí. otro. Porque esto va a ser, lo voy a escribir acá, lo voy a extender. Esto va a ser el x de K más 1. Si lo desarrollamos esto, va a ser el ax más b u de K menos 1 más el b de u de K menos el b de u de K menos 1. Entonces, este y este se van a cancelar. Y nos va a quedar exactamente igual a lo que teníamos acá, que era ax más bu. Ax más bu. Es lo mismo para el u. Tenemos que el u va a ser 0x
el u de k, va a ser 0x más u de k menos 1. Y después acá va a ser por 1 u de k más u de k menos u de k menos 1. Entonces estos se van a cancelar y ahí tenemos que u de k es igual a u de k. Sí, eso al final es lo que se tiene que lograr. Eso. Esa es la forma en que lo pienso yo para construir esas matrices. ¿Seguimos, no? Ujú. Ya. El 1.4 nos dice: obtenga las matrices H y F del modelo de predicción basado en la representación interna extendida del sistema muestreado, el de acá, el 4, considerando n igual a 1, o sea, n1 igual a 1, n2 igual a 3, nu igual a 3. Y este es el modelo. Y obtenga el valor de salidas predichas I del sistema muestreado cuando delta U más, este de acá, es igual a C00, transpuesto. Ahora, este N1, N2 y N3 y NU vienen de acá, aquí se muestran en el gráfico. Tienen que ver con el horizonte de predicción y los horizontes de coincidencia. Ven, ahí está el N1, que tiene que ver con el horizonte de coincidencia. ¿Hasta dónde vamos a predecir? ¿Ya? Entonces vamos a predecir vamos a tener salidas desde el N1 hasta el N2. Y el horizonte control también, desde 0 hasta NU menos 1. ¿Ya? Ahora lo voy a mostrar un poco mejor. Entonces, la cámara. A ver, esperemos un poco. Ya. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que el modelo es... esto lo voy a mostrar. El modelo es I es igual a H por delta U más F por Z de K. Entonces, este I viene siendo las salidas predichas, ¿ya? Entonces esto va a ser I de K más 1, que de hecho es N1. Esto va a ser N1, este 1, ¿ya? Respecto al instante K, después I de K más 2, respecto al instante K, hasta I de K más 3. ¿Por qué 3? Porque esto es el N2, que nos decían que era igual a 3, y esto era igual a 1, ¿ya? Entonces, si vemos cómo se construyen esto, voy a poner las diapositivas del profesor. Tenemos, creo que era la página aquí. ¿Aquí era? No, 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 no. Aquí, este era. ¿Ya? Entonces, claro, aquí tenemos el modelo. ¿Ya? Entonces, la matriz H
se calcula en base a los CE que obtuvimos anteriormente, de la matriz expandida. Del A expandido al B expandido y el C. Y el F también. Entonces ahora lo vamos a construir nomás. Pero lo vamos a dejar en términos nomás. Entonces lo dejamos así nomás. Esto sería el H, como lo mostré ahí. Esto sería C, D, C, D, no, AE, B, C, AE cuadrado. Esto se va multiplicando por A, entre medio del B. Después esto es 0, 0. Y esto va a ser diagonal hacia acá. Entonces esto es C, B, 0, diagonal. C, B. Y aquí también diagonal. C, AE, B. Esa sería la matriz H. Ahora, nos dicen que en la pregunta el delta U, bueno, lo voy a escribir nomás. El delta U son las deltas de actuaciones en el instante K. Instante K más 1 hasta el K más 2. ¿Ya? Y claro, este tiene que ver, este K más 2 tiene que ver, tiene que tener, es de referencia del NU que salía. ¿Ya? Que en verdad esto es NU menos 1, este 2. ¿Ya? Tiene que ver con los horizontes de predicción. Luego el F era C, AE, C, AE cuadrado, C, AE, Q. Y el Z de K lo podemos escribir expandidamente también, como X de K y U de K menos 1. Ya. Ahora, ¿cómo se llegan a estas ecuaciones? Se llega de la siguiente manera. O sea, ¿por qué se construyen así? Voy a escribir aquí. Tenemos que el I de K más 1, que lo podemos tener de acá, claro, porque esto sería al final, lo podemos tener de acá. Por ejemplo, si el C es igual a 1, el X va a ser igual a la Y. ¿Ya? Entonces vamos a tener, bueno, voy a tomarlo de acá. Y de K más 1 va a ser C por delta U. Esto es... claro. No, voy a empezar acá mejor por el Z. Esto lo voy a dejar como Z nomás. Esto era Z de K. Entonces el I de K va a ser C a E por Z de K. Por Z de K. Más C por delta U de K. ¿Ya? Y eso sería solamente para el primer término. ¿Ya? Porque los demás son 0, 0, 0. La multiplicación. Ahora, tenemos que para el siguiente caso, el I de K más 2, tenemos que es esta misma ecuación, pues, pero sumada en un término. Entonces sería C a E, Z de K más 1, más C delta U de K más 1. Creo que me faltó un... Sí, pues esto es CB.
de delta E de K más 1. Pero este Z de K es, a ver, ese es tú. Lo vamos a dejar aquí, C, A, E. Este Z de K más 1 es lo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces va a ser AE, Z de K, más DE, delta U de K. Más lo que nos quedaba acá, que es el CD delta U de K más 1. ¿Ya? Entonces, expandiendo esto, nos va a quedar que va a ser C a E cuadrado por la multiplicación de esos dos. Después el Z de K. Más C de... No, C a E. Claro, por esa E. C a E. Por el B de acá. Por el delta U de K. Más el término de acá. C de delta U de K más 1. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, es lo mismo que aparece acá, po, ¿ya? ¿Qué va a ser? Este término va a ser considerando esta fila, que va a ser el CAEBE, que está aquí, CAEBE, por el delta U de K, que es el de acá. Después, el delta U de K más 1 va a ser simplemente el CEB de acá. Más el Z de K por CAE cuadrado, que es el término de acá. Entonces ahí vemos que cómo se van formando estas matrices. Por si les pregunta cómo que los demuestre o algo así. ¿Ya? Entonces, al final de cuentas, lo que queríamos, lo que teníamos es que al final esto era, nos decían que esto era C00 en el enunciado. ¿Ya? Entonces el I sería eh, sería eso, por eso, van a dar 0. Entonces, con esto, todo es 0 acá, se nos van a ir todo este lado. Entonces nos va a quedar solamente esta columna por C. Lo voy a poner como C barra para que no se confundan con los otros C. C barra es igual a C de, hicimos la multiplicación entre estas dos, considerando S delta U. Después C barra C a E B C barra C a E cuadrado B. Y después la matriz de acá, que esta era la F. No, la voy a escribir como F nomás. F y Z de K. Entonces al final estas van a ser las salidas. Así va a quedar esta matriz, considerando eso. Y eso era ese ejercicio. Si es que no me estoy perdiendo de algo. Claro. Sí, si no tampoco nos decían otra cosa. Ya. Ahora lo siguiente es, obtengo una expresión analítica para el incremento C que obtuvimos anteriormente, que era el de acá, del delta incremental, de la secuencia de entrada delta U, esto, que minimiza el índice J, el de alcance del punto final, para esta referencia. Este W es la referencia, con un n más 2, que es era 3. Entonces hay que minimizar esta expresión, considerando NU igual a N2 igual a 3. Expresa el resultado de la función en los elementos H y F, obtenido en 5, y de la referencia.
¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente. En una nueva hoja. Tenemos que el índice de funcionamiento, que es el J, era el siguiente, ¿no? Este. Y de K más 3 menos omega de K más 3. Y esto al cuadrado. ¿Ya? Si nos damos cuenta, esto va a ser el error cuadrático, porque esta es la salida y esta es la referencia. Entonces lo de adentro es el error y al cuadrado es el error cuadrático del sistema. ¿Ya? Entonces este error hay que minimizarlo. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Derivando. Respecto a aquí, respecto a la actuación, ¿ya? O sea, ese término que teníamos, que era el C barra. Entonces, vamos a derivar J, el índice de funcionamiento, en dc barra. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, derivando, tenemos que el 2 pasa como multiplicando. ¿Ya? Va a ser esto mismo, por regla de la cadena. Por la derivada de lo de adentro respecto a C. Pero solamente el I está en función del C barra, como lo vimos anteriormente, que era lo de acá. Al final este I3 va a estar en función de esto, este C barra. Entonces simplemente la derivada de I de K más 3 respecto a DC barra. Ya, ahora expandiendo esto, nos va a quedar. Si vemos cómo era esto, tenemos que el I3, lo voy a, no sé si se va a ver. Bien. Ya. El I de K más 3, que era este de acá, es igual a lo siguiente. Esto era 2. De hecho, al 2 lo podemos sacar, porque lo pasamos dividiendo y se va. Entonces, este I de K más 3 es igual a lo que teníamos acá. ¿Ya? Considerando eso. Va a ser C barra C A cuadrado B, porque estamos viendo solamente este, más lo respecto a Z, ya que sería esta parte del F, que sería C A cubo por Z de acá, menos el omega de K más 3. Y después la derivada del I de K más 3 respecto a C, que este era el I de K más 3, es simplemente este término. ¿Ya? Entonces va a ser por C A cuadrado B. ¿Sí? Y luego despejando el C, bueno, esto tiene que ser igual a 0. Despejando C, tenemos que, bueno, para que sea esto igual a 0, basta que con este paréntesis grande sea 0. Entonces podemos pasar esto sumando acá. Hacer W de K más 3 menos esto, C A de cubo Z de K por, eh, por C, va, CE
AE cuadrado BE a la menos 1. Entonces eso sería el C barra que optimiza este error cuadrático. Bueno, igual hay que tener consideración de que para que minimice, la segunda derivada tiene que ser positiva. Entonces, si derivamos otra vez esto respecto a C, la de 2 de J, partido de C2, esto es igual a... Bueno, aquí vamos a conservar este 2. Bueno, da lo mismo la verdad. Va a ser 2. Claro, va a ser 2 C. A ver. Ah, claro. Porque solamente está este término, pero esto está multiplicándose. Y si se dan cuenta del mismo. Entonces va a quedar ese término al cuadrado. Entonces va a ser 2 C A cuadrado B y esto al cuadrado. Porque estamos multiplicando este con este. ¿Ya? Porque estos términos se nos van a ir. Porque no tienen relación con C. Porque estamos derivando esto respecto a C bar. Y esto tiene que ser mayor que 0. Entonces esa es la otra condición para que minimice. Y eso era ese, que era el 1.5. ¿Alguna duda con esto? De todas maneras, eh, este índice de funcionamiento está explicado de una manera más general en las diapositivas. Voy a buscarlo. Claro, aquí está el índice de funcionamiento. Que estos pesos son las ponderaciones para el error cuadrático, ¿ya? Si se le da más importancia que el error sea más chico, o una ponderación para que haya menor actuación, ¿ya? De todas maneras, claro, ven aquí también minimizan el índice de funcionamiento y llegan a una expresión ya, aquí lo dejamos en solamente el delta U, aquí hacen toda la matriz, ¿ya? Igual esto se puede mostrar, no sé si el profe se lo mostró, cómo se llega a esta expresión, como para hacerlo. Igual, Cuando hicimos la clase como de ejercicios llegamos hasta acá nomás realmente. O ¿cómo? sea, esa parte creo que no la demostró en la clase de ejercicios. O sea, cuando fue la clase de ejercicios llegamos hasta el 1.5 nomás. Ah, ya, ya. Ah, ya, no sabía que. Ya. Vamos a demostrar igual esto de acá, con el índice de funcionamiento de esa forma. Entonces, lo voy a copiar. Esto es J y menos W transpuesta delta y menos W más delta U más transpuesto lambda delta U más. Ya. Para minimizar esta expresión, si es que se lo llegan a preguntar así, porque en este caso solamente teníamos, eh, como lo presentaban acá en este ejercicio, era con esto igual a 0, el lambda igual a 0, y con este igual a 1. Entonces va a quedar omega, o sea, i menos omega, o sea, menos w, por i menos w, que sería como escribirlo así cuadráticamente. ¿Ya? Pero si es de esta manera más extendida, que esto ya va a ser vectores, no me van a ser simplemente eh, esos valores así de una dimensión. Bueno, no son de una dimensión, pero ya. Entonces, tenemos que para derivar esto, la derivada de j respecto con lo que se quiere minimizar, que en este caso era el d,
delta U más, tenemos que, bueno, antes que nada, tenemos que para derivar cosas así con matrices, transpuestas y cosas así, tenemos que la derivada de, por ejemplo, de x transpuesta por y en no sé, de tau, es igual a la de x transpuesta en d tau por i más de y transpuesta en d tau por x, ¿ya? Entonces, podemos tomar de que esto sea nuestro x tau y esto sea nuestro y, ¿ya? Y aquí también, que esto sea nuestro x tau y esto sea nuestro y, ¿ya? Entonces, derivando, teníamos que es x tau en d tau por i, entonces va a ser la derivada de esto, que va a ser... Ah, bueno, otra cosa, este i también hay que extenderlo. Voy a sacar aquí. Este i era el h delta u más el f de z, o sea, no el f de z, f por z de k, ¿ya? Entonces, si derivamos este primer término en du, tenemos que es solamente el h, pero como tenemos que es i transpuesto, nos va a quedar, escribiendo aquí, de j en d delta u más, nos va a quedar que es, ¿cómo sería esto? La derivada de esto, que sería esto al final, menos omega, que no va a tener nada, ningún impacto. Entonces sería solamente este, pero es transpuesto. Entonces va a ser el h transpuesto, ¿sí? Porque es transpuesto este, por el i, que sería el delta, y menos doble más, después es esto transpuesto, la derivada de esto transpuesto, que va a ser el mismo h tau, o sea, el h transpuesto, por el... A ver. Ah, no. Va a ser... A ver, espera un poco. Ah, bueno. Claro, porque este i también te contenía este phi, po. Entonces va a quedar esto multiplicándose con ese phi, que va a quedar transpuesto, como lo decía ahí. Y por x, ¿ya? Que va a ser esto, pero no transpuesto. O sea, va a ser el i menos w, ¿sí? Y después por este otro lado, para este siguiente, va a ser lo mismo. Este va a ser la derivada de x respecto a eso mismo, que va a ser 1, por el i, entonces sería solamente el i, delta u más, va a ser el i transpuesto, que va a ser la derivada de eso, va a ser lambda transpuesto, porque lo estamos transponiendo eso, por el x, ¿ya? Que el x va a ser ut nomás, o sea, u más, delta u más. Y eso. Después esto es igual a 0. Y
eh, bueno, tenemos otra consideración más, de que como estas matrices generalmente, bueno, siempre son diagonales. Este phi t, o sea, este delta t, va a ser igual a esto. Lo mismo con el lambda. Lambda transpuesto va a ser igual a lambda, porque son diagonales. Entonces va a dar lo mismo. Entonces lo que quiere decir que podemos agrupar estas cosas. ¿Ya? Entonces esto nos va a quedar como 2 h transpuesto phi y menos w más 2, me estoy corriendo, 2 lambda delta u más, esto va a ser igual a 0. Entonces lo que queremos es encontrar el delta u, pero acuérdense de que el i tiene contenido el delta u. Entonces esto va a ser, podemos sacar esos dos, entonces va a ser h de delta si, como lo teníamos aquí, era h delta u más f de z de k menos doble más lambda delta u más igual a 0. Entonces ahora podemos agruparlo delta u más como h transpuesto, eso, y este h también, y este lambda, más lambda. Y por este otro lado podemos poner, vamos a tirar esto para acá, que va a ser el ht, h transpuesto, phi va a ser el omega, o sea, el omega, el w, menos el f de 0. Entonces al final el delta u más va a ser igual a, voy a pasar esto acá, ht phi h más lambda a la menos 1, lo pasé inverso, por el h transpuesto phi omega menos f de zk. Listo. Entonces así se llega a ese resultado. Yo creo que me da igual. Mm, sí, sí. Entonces, por ejemplo, si les muestran, si esto es para, si les dan como sistemas más grandes, o si no les pide solamente calcular, como en este caso, minimizamos solamente para el i en el instante 3, pueden ocupar esto. ¿Ya? Y operaciones con matrices nomás. Sí, es igual ya es sabido. Ya, ahora lo siguiente era el. Espera, te está copiando de esa parte anterior, ¿no? Ah, sí. Esto. Ok, dale nomás. Ya. Después ¿en cuál íbamos? En el 1.6 ahora. Calcula el vector de salidas predichas y, ahora el vector, que se obtiene al aplicar la secuencia de entrada delta U más obtenidas en el punto anterior, al evaluar el modelo de predicción 5, el de acá, para un sistema de primer orden con k igual a 2, a igual 0.5 muestreado cada un segundo y referencia futura final omega de k más 3 igual a 4. Ya, entonces aquí hay que evaluar nomás, pero vamos paso a paso. Mm, 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 mm. Este era el 1.6.
Entonces, a ver, de nuevo. Nos decían que calcule el vector con k igual a 2, a igual a 0.5, t igual 1 y omega de k más 3 igual a 4. Este igual lo resolví, pero en MATLAB, porque igual se hace como engorroso. Entonces tenemos que tenemos que calcular el I. ¿Ya? Pero, ¿cuál era la expresión del I? La tenía por acá. Acá. Entonces nos piden calcular todo esto. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer es empezar a tomar estos C y empezar a multiplicarlo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto era C? Era, bueno, el AE era igual a B, 0 y 1. Y el A y el B eran igual a E elevado a la menos, lo tenía por acá, aquí está. Bueno, el A, que era esto mismo, era E elevado a la menos AT, que va a ser 0.5. Sí. Entonces esto va a ser E elevado a la menos 0.5 por T, que T va a ser 1, nos decían ahí. Después el B era este término, que lo tuvimos delante. Aquí yo lo escribí como fin, pero era eso, que va a ser K partido A, que K es 2, partido 0.5 va a ser 4. Entonces va a ser 4 menos, no, esto era 1 menos E y era elevado a esto mismo, menos 0.5. 0 y 1. Entonces ahora con esto hay que empezar a multiplicar nomás, pues. Igual no sé si vale la pena hacer todas las multiplicaciones porque igual es como súper engorroso empezar a evaluar cosas. Porque es simplemente multiplicación de matrices. Bueno, el B, o sea, el BE era igual a B, que era esto, era de 1. Esto era igual a 4, 1 menos E elevado a la menos 0.5. Y esto es 1. Y el C extendido era igual a C0 y el C era igual a 1. Ya. Entonces, para calcular, por ejemplo, el F, vamos a tener que multiplicar C por AE. C por AE cuadrado, C por AE cubo. Entonces hay que hacer todas esas multiplicaciones. Por ejemplo, el C AE. Lo voy a dejar en términos de A y B nomás. No, en realidad no. Ya, pero esto igual va a ser 1. Entonces esto significa que vamos a tomar solamente la primera fila. Vamos a multiplicar esto por 1 y 0. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a B. El C AE cuadrado. Aquí estamos calculando el F. El AE cuadrado es igual a AE es igual a B 01 a B 01. Que esto sería igual a también de 4 por 4, o sea, 2 por 2. Sería A cuadrado
sería AB más B. Después esto es 0. Y después esto es 1. Entonces CAE sería solamente la primera de arriba. Porque es 0 yo. O sea, 1 y 0. A2 AB más B. Y así sucesivamente. Entonces, igual un poco tedioso esto, pero igual yo lo resolví en MATLAB, porque no creo que valga la pena empezar a hacer multiplicaciones de matrices, y ya eso ya se sabe, solamente requiere tiempo, no es nada del otro mundo. Aquí yo tenía, claro, aquí tengo el A extendido, el B extendido y el C extendido, con el A, B, y claro, ahí está la matriz H y la matriz F, que nos da de esa manera. ¿Ya? Ahí era CAE cuadrado, CAE cubo, como estaba haciendo el F, y el otro eran de las diagonales, CB, 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 después se le multiplicará hacia abajo, a cuadrado, después si hubiera otra dimensión sería a cubo y así. Entonces aquí yo resolví esto, parece que ya lo cargué ya. Y claro, el C barra que calculaba adelante, era esa ecuación. Era la referencia menos CA cubo por Z, dividido, o ahí lo puse, a ver, ¿cómo lo puse acá? Aquí está. Claro, lo puse a la menos 1. Que eso es lo que puse ahí. Este C barra. Y otra cosa, este Z, este Z, este corresponde a, ¿dónde estaba escribiendo recién? El Z, el Z de acá, correspondía a la actuación actual, o sea, el estado actual, el X de acá, y la actuación anterior, de K menos 1. Ya, entonces, ¿de dónde sacamos estos valores? Lo decían en el enunciado al principio. Bueno, se podían obtener igual, pero claro, aquí nos dan el hint de que la actuación en 0 menos y el estado, que al final va a ser el X, eran 0. Entonces, por eso aquí puse un Z de, de 0, 0. ¿Ya? Después puse el delta, que era el C barra 0, 0. Después está el F evaluado ya. Ya, ahí están todos esos, las matrices evaluadas con sus respectivos valores. Bien, ahí está el A, que es la exponencial, y el P, que también era 1 menos la exponencial por ese vector. Y el C era simplemente 1. Y nos daban eso. Al final esa va a ser la salida. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, la salida está haciendo seguimiento a referencia. ¿Por qué? Porque nuestra referencia queríamos que fuera. eh, ¿Dónde era? Aquí. Omega de K3 sea igual a 4. ¿Ya? Entonces, nuestro I de 3, que estará ahí de K1, K2, K más 3, es igual a 4. Entonces, igual a la referencia. Entonces, hay seguimiento perfecto. Y claro, calculando este delta óptimo. ¿Sí? Entonces, eso es algo que se podía notar. Este igual se podría haber hecho a mano, pero va a ser súper súper largo. Después el 1.7 analiza la estabilidad del lazo cerrado
de la ley de alcance del punto final, basado en el modelo de representación interna obtenido en 1.5, incluyendo la estrategia de horizonte móvil. Ya, la estabilidad del lazo. ¿Cómo es esto? 1.7. Tenemos... Bueno, aquí en las PPT aparecía también el tema de estabilidad. Claro. Tenemos que... Claro, esa secuencia óptima fue la que demostramos delante, que fue la que se calculó derivando esto. Entonces la estabilidad al final va a ser encontrar los polinomios, o sea, los autovalores de esto, donde este K va a venir dado por... Mejor se lo voy a escribir. Tenemos que el delta U más era... Aquí lo tengo. Era HT phi H más lambda a la menos 1 por el H transpuesto y omega menos F de Z de K. ¿Ya? Esto lo podemos escribir de una forma más simplificada como G, que va a ser una otra matriz, de G de omega, que va a ser este de acá, menos F de Z de K. ¿Ya? Donde el primer elemento, acuérdense de que esto es delta U más, era igual al delta U de K, delta U de K más 1, y así, delta U de K más 2, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el delta U, que sería el primer elemento, que en nuestro caso era el C, ¿ya? El C barra, que lo calculamos delante, esto va a ser el primer elemento de esta matriz G. Va a ser, lo voy a escribir como G1, G1 por W menos G1 F de ZK. Ahora, tenemos que la estabilidad responde a ver, tenemos un poco. Ya. Ven, aquí es lo mismo que le escribí, ¿ya? Pero este UDK lo escriben como con un K, ¿ya? Esto con un Q se refiere a una representación polinomial que se puede escribir también en la matriz, de esa manera. Pero lo importante es que tenemos que encontrar esto, los autovalores. Tenemos que encontrar para que analizar la estabilidad si los autovalores, o sea, la norma de los autovalores, están contenidos en el círculo unitario, ¿ya? Esto es la norma y esto es menos 1. Entonces, lo- los polos al final tienen que estar dentro del círculo unitario. Entonces, para eso, eh, esto lo hice en MATLAB, creo. Ya, sí. No lo he cargado.
¿Ven? Ahí estaba ¿cómo se llama? La matriz F, la matriz H. No se mostró la matriz F, la matriz H, ¿ya? Con los puse como simbólico. Y el G, al final, para nuestro caso, va a ser la inversa de H. ¿Por qué? Porque voy a mostrar de nuevo cuando lo calculamos. Ah, ya, pues, por esto. Eh, para nuestro caso, no estoy mostrando la. Ya. Para nuestro caso, teníamos que al final podemos escribir esto así, pero que no teníamos ¿cómo se llama? Era básicamente la misma ecuación que teníamos, pero no tenía esto, para nuestro caso, esto era igual a cero, ¿ya? Porque acuérdense que nuestro J, que nos pedían que lo hiciéramos, que era el de acá, era el de acá, ¿ya? Y tuvimos una expresión de este tipo, ¿ya? Que esto quiere decir de que se evalúa esto en cero y esto es 1, ¿sí? A ver, ¿dónde tengo dónde dice la demostración? Claro, aquí. ¿Ven? Nuestro J al final era de esta forma, donde al final esto quedaba al cuadrado, esto era 1 y esto era 0. Entonces no teníamos esto y teníamos solamente esto, que era lo de acá, ¿ya? Pero para determinar la estabilidad tenemos que encontrar eso completo. Entonces, por ejemplo, nuestro delta U, para nuestro caso, sería como eso es 1, quería H por H transpuesta por H, ¿ya? A la menos 1, ¿ya? Pero, aquí voy a escribir, H transpuesta por H a la menos 1 por H transpuesta. Y esto también era igual a 1. Entonces esto era omega menos f de z de k. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, este con este se van a cancelar, ¿ya? Porque esto está elevado a la menos 1. Entonces al final nos va a quedar que h a la menos 1 factor de omega menos f de z de k. ¿Ya? Y si nos damos cuenta con este, el g ahora vendría siendo, nuestro g sería el h a la menos 1. ¿Ya? Que es por eso que lo puse ahí. ¿Ya? Que esto lo podemos escribir también de otra manera. Era h a la menos 1 omega menos h a la menos 1 f z de k. ¿Ya? Pero también esto se podía escribir como lo mostraba aquí. Voy a asegurarme. Con un K. Pero claro, era el primer elemento. Claro, porque esto se va ajustando acá en cada instante. Entonces siempre se ocupa el delta U de K nomás. Porque al final en nuestro K más 1 como lo vamos a hacer un ajuste en ese, va a ser nuestro U de K al final. Entonces, esto va a ser, lo podemos escribir como de esa manera. Va a ser nuestro, no sé cómo, voy a escribirlo como G nomás, G de 1. O sea, G de
G de 1, que va a ser la primera, ¿cómo se llama? La primera fila de este H. Aquí estamos viendo el delta 1, el delta U más. Menos la primera fila de este H, menos, o sea, por esto, lo vamos a escribir como K, que era como aparece ahí. Con K mayúscula. ¿Ven? Entonces, para la estabilidad, tenemos que nuestro phi va a ser AE menos BK, que nuestro K va a ser eso. ¿Sí? Entonces, para encontrar la estabilidad, tenemos que son los autovalores de esta expresión, ¿ya? O también se puede calcular como el polinomio del lazo cerrado, como el determinante de zi menos este phi. Igual lo hice aquí de las dos formas. Entonces, como lo había mostrado antes, nuestro g era h inverso, h era menos 1, ¿ya? Y nuestro k va a ser la primera fila de g por f. Esto para el delta u. Luego el phi va a ser AE por BE por K, que aparecía ahí. ¿Ya? Entonces, podemos obtener los autovalores con este comando EIG de phi, que nos van a dar 0, 0. ¿Ya? O también podemos calcular el determinante. ¿Ya? Porque esta fue lo que nos dio, el phi. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ¿cuánto nos daba el phi? Nos daba que era 0, 0 menos a partido de 0. Podemos aplicar esto, que la ACL va a ser igual al determinante de ZI menos phi. Y esto va a ser igual al determinante de Z menos 0. Esto lo voy a escribir mejor, completo. Menos 0, 0, menos A, B, 0. ¿Ya? Entonces esto va a ser el determinante de Z, 0, AB, partido de Z. Entonces el determinante es Z por Z menos A partido B por 0. Entonces va a ser Z cuadrado al final. Y eso va a ser nuestro ACL. Y esto tiene, al final, lo que estamos haciendo es con nuestros polos en el círculo unitario se van a encontrar aquí en 0. Porque esto va a ser un polo doble. O sea, claro, en 0. Esto lo que quiere decir es que va a tener una actuación instantánea, ¿ya? Que esté en el 0, 0. Creo que por ahí por las diapositivas había un esquema. Claro, aquí está. ¿Ya? Cuando los polos están aquí, en el 0, 0, se tiene que ir a una actuación instantánea. ¿Ven? Aquí ni se alcanza a ver que llegó hasta acá. ¿Ya? Igual esto está condicionado con las actuaciones que uno puede tener y cosas así. Entonces, claro, los polos se van a ir corriendo para acá. Pero esto sería como lo ideal. Entonces, ¿qué podemos decir de estabilidad? Que es estable. Claro, porque sus dos polos están aquí. Y y su respuesta es casi instantánea a la actuación. Eso sería la parte 1 del ejercicio.